like a plan. Yes. Hello, everyone who is just Hola dropping a in. todos, los que acaban de conectarse. Voy a darles un minutito. Okay, I can see that people have started to arrive. So, Pues estoy viendo que hay cada vez más personas entrando, conectándose. Yo soy Oscar. Mis pronombres son él, de él. Soy el consultor de programación de jóvenes para ILGAMUNDO y también del programa de características sexuales de ILGAMUNDO. Colectivamente significa que ayudo a convocar la red global de jóvenes queer que está ayudando a organizar esta reunión de hoy. Vamos a tener la interpretación simultánea disponible en francés y en español, así como en inglés. Y voy a compartir ahora en la función del chat las instrucciones de cómo acceder a la interpretación simultánea. En la parte inferior de la página verán que hay un icono de interpretación que dice CC. Si dan clic, pueden elegir el canal del idioma preferido. También pueden seleccionar, silenciar el audio original. No sé por qué no me está dejando copiar y pegar, pero voy a hacer que funcione porque quiero poner las instrucciones. in a moment. But without further ado, I will pass Lo voy over a to. hacer dentro de un ratito, pero bueno, sin más preámbulos, voy a pasar la palabra a Star para empezar con el panel. Esta sesión tiene que ver con la remodelación de la narrativa de los derechos de los jóvenes y las jóvenes LGBTIQ+ en África contemporánea. La idea, bueno, no es un lugar homogéneo. África tenemos una enorme representatividad. Hace poco que tenemos nuevos miembros en la red global de jóvenes queer. Tenemos una miembro que ha sido miembro durante muchísimo tiempo y ahora tenemos la organización que representa a Prince. Voy a pasar la palabra a Star, que va a moderar esta discusión y voy a, bueno, a dejar que empieces. Te voy a poner aquí para que todos puedan verte mejor. Bienvenidos, bienvenidos a todos. My name is Star Rugori. Soy Star I'm Rugori, from Burundi, soy and de I am so Burundi happy to be y estoy muy to feliz welcome you all to the Global de Panel darles la of bienvenida a Discussing todos a la discusión de panel de la Shaping Red Global de Jóvenes Queer con el título de Rights, Remodelación de la Liberties, narrativa Contemporary Derechos de la Africa. Juventud We LGBTIQ+ are virtually en starting África today contemporánea. Nos in Stanley, England, estamos and reunidos y so reunidas aquí en excited to talk diferentes about regiones the challenges geográficas, en diferentes facing usos horarios, para LGBTQIA hablar sobre este tema, across the continent. sobre los retos que We are here enfrentamos a to la juventud foster a LGBTIQ+ meaningful dialogue with en todo el continente. La idea es perspectives tener un diálogo para poder that aprender de la learn experiencia de los otros from y our distinguished panelists. también lo que vamos a oír de nuestros distinguidos Moment time panelistas. for Prince Vamos ahora to a present darle un tiempo and a que Prince we se can start with the presente first question. para que podamos ya empezar con las primeras Welcome again. preguntas. Bienvenidos nuevamente. Thank you, Star. Thank you Gracias, so Star. much. Muchas gracias. Hello, everyone. My name Hola a is Prince todos. Timo Yo soy from Prince. Accra, Ghana. Soy de I'm also an Accra, activist Ghana. from Mis Delhi pronombres and son also an él, LGBT ellos. rights También activist from soy the United activista States. queer y I'm también currently co-founder and a defensor de director derechos of the humanos. Initiative Foundation También over here in trabajo Africa. para la And iniciativa de our jóvenes organization aquí en aims Ghana. is Mi to organización promote básicamente lo que the hace inclusive es promover la awareness of inclusividad LGBTQ+ de within policy and decision-making processes. los And jóvenes, de las we jóvenes advocate for social LGBTQI+. consent, También human rights, defendemos, hacemos trabajo de inclusion of incidencia de los derechos LGBTQ+ humanos de los communities. Thank you. grupos marginados dentro del colectivo Thank you so much, Prince. LGBTI+. We are so Gracias, muchas happy gracias, Prince. um, Estamos, bueno, together tenemos with our muchísima suerte panelists de tenerte to get to y get you on this panel. tenerte en I este think panel realmente es una gran now it's suerte. really a good opportunity Bueno, yo for creo us que ahora es una buena to start oportunidad with de también empezar telling con more a little bit on how you el, address the el intercambio también de cómo intersectionality ustedes as a young abordan person. el tema de la interseccionalidad como You are jóvenes from que Ghana, you son. are a young Tú en este person, caso eres joven de Ghana, you have more than the tienes identities you
muchas identidades. So how can Por lo advocacy tanto, ¿cómo el trabajo de incidencia puede apoyar of these a diverse ser más experiences? inclusivo de estas And experiencias in diversas? your own experience, Y en tu propia what initiatives experiencia, have Prince, ¿cuáles son progressed in las this direction? iniciativas que han ido avanzando en esta Thank you for that. dirección? Muchísimas I gracias, think that Star. Bueno, yo creo leaving no one que behind is very no crucial dejar a nadie in ensuring that atrás es diversity and crucial inclusivity in our movement for change. para trabajar I think para mejorar la diversidad y la adopting a inclusividad de platform nuestro approach movimiento por el cambio. and Yo creo recognizing que different identities adoptar and diversity un inclusive enfoque of LGBTQ plus youth in our interseccional organization creo que mejora can better create a el more trabajo equitable de environment for everyone to play a incidencia y esto contribution crearía y in our crea, de hecho, organization. un entorno And mucho más agradable y mucho with más regards to inclusivo y the diverso para initiative that has la been juventud proposed for Africa, I LGBTIQ think más en África. different En relación a las iniciativas programs por las que of me preguntas, yo creo que ha participation habido varias. and Por services that ejemplo, lo embrace de los espacios diversity seguros has ensured también that these para organizations can better que los function grupos and minoritarios también and finalmente sean also visibles, contribute sean bienvenidos towards también fostering a more para poder inclusive and estimular accountable una estructura mucho más in our inclusiva organizers. con And I voces think that fuertes que recognizing ayuden the también differences of a the different apoyar esta identities narrativa. of También el hecho de las diferentes LGBTQ identidades de la juventud and also LGBTQI más has nos ha helped ayudado y también uncover some of the lead challenges these nos ha ayudado también a abordar organizations los also grandes face retos que estos nowadays grupos and marginados se enfrentan también para aumentar la in concienciación assessing y diversity and atraer también más apoyo a la hora de lidiar con estas so yeah, dificultades y retos. everything I could say. Básicamente era esto lo que yo puedo comentarte. Yeah. I mean, that's really rich, Sí, and sí, muy rico thank you so much lo for que me sharing cuentas. that. Muchas gracias por compartir You know, esta I would like to experiencia. jump on the Ahora me gustaría question you hablar del, answer. You talked about bueno, que en tu respuesta allowing tú safe spaces, comentaste creating safe sobre spaces. la creación de espacios seguros. Fue algo How que can people comentaste en tu respuesta. participant ¿Cómo en la in your own práctica son context estos espacios seguros? En tu propio initiate contexto, community ¿cuáles son las platforms? iniciativas en las cuales has participado? So my organization Mi has hosted a organización virtual forum called eh, LGBTI, and this virtual forum tiene un serves foro as virtual a means LGBTI like serves as a y mechanism este to access foro LGBTQ plus virtual in our te da community la oportunidad and también, claro, de support conectarte con el colectivo LGBTQI más sharing en mi país resources para compartir opportunities for these conocimientos, recursos y oportunidades, como ya dije, para la inclusión y la participación de estos grupos marginados. Es una forma de obtener información sobre el estado actual de estos grupos menos favorecidos. Es básicamente darles a estos grupos marginados una plataforma para que ellos obtengan más información. Básicamente es esto lo que podemos hacer. Usamos también nuestras recomendaciones para hacer intervenciones, actividades, para abordar mejor la injusticia. Y no es algo maravilloso. Es una estrategia de evaluación muy buena y muy necesaria. Estoy de acuerdo, sí, estoy muy de acuerdo. Y de hecho, están haciendo un trabajo fantástico a la hora de crear estos espacios seguros, ofreciendo esta plataforma para comunidades jóvenes y marginadas. Una de las cosas que a menudo, bueno, las iniciativas lideradas por la juventud normalmente enfrentan como problema son los recursos limitados. Tienen recursos limitados. En tu contexto, ¿puedes compartir con nosotros cuáles son las iniciativas o enfoques creativos para superar esta limitación de los recursos? Gracias por la pregunta, Star. Mira, esta pregunta es muy válida y tiene que ver, claro, con la marginación, porque la marginación enfrenta recursos regionales muy limitados. Y yo creo que la clave para tener éxito en un ambiente con pocos recursos es la creatividad, la adaptabilidad y la resiliencia. En mi organización tenemos algo que se llama, yo lo creé, se llama políticas no financiadas. O sea, son formas creativas de implementar iniciativas que no tienen financiación ninguna. Y así básicamente es maximizar la participación de la juventud de nuestra comunidad. También aprovechamos la tecnología para monitorear y
para movilizar también el apoyo necesario para conectarnos también con individuos que piensan como nosotros y con otras organizaciones para formar alianzas y colaboraciones para trabajar en pro de lo que queremos alcanzar en la comunidad. Muy inspirador. Muchísimas gracias, Prince, por contestarme a estas preguntas. Con estos espacios seguros creados, a veces también como jóvenes nos abrimos a algunos aliados. De tu punto de vista, ¿cuáles han sido estas alianzas que han tenido éxito a nivel individual o a nivel institucional? Podemos empezar a nivel individual y después vamos a explorar también lo que ha ocurrido a nivel institucional, si te parece. Thank you. Sí, Thank you bueno, so much. gracias. Bueno, pues For me, I think that para it mí is yo creo important que es the allyship importante is not que las just alianzas isolated no solamente se the hagan por goal hacerse, is sino that que hay the una intención, un propósito. community Va más allá de ser pasivo o no discriminador, sino que realmente tiene que ver con una participación mucho más activa. Las alianzas eficaces para trabajar por los derechos de la juventud LGBTQ y más tiene que ver, claro, con las instituciones e individuos que trabajen y hagan un trabajo de incidencia por los derechos humanos de cualquier joven que se identifique como gay, lesbiana, intersexual, transexual o cualquier identidad que tenga. Yo creo que las alianzas es lo que se requiere de alguien que se diga aliade. Es importante también para ellos y es la forma de obtener información. Y lo decimos sí que a veces estamos de manos amarradas, pero realmente lo que tenemos que hacer es ser una aliada verdadera, auténtica, hacer lo que se tiene que hacer. En relación a la pregunta de cómo podemos forjar alianzas eficaces con individuos y con instituciones, bueno, yo creo que los individuos que dicen que son aliados tienen primero que educarse sobre los retos que la juventud LGBTQI más enfrenta, como por ejemplo la estigmatización, discriminación y abuso, y también educarse sobre la identidad de género, la orientación de sexo y la interseccionalidad. Y bueno, ambos, los individuos y también las organizaciones, tienen que mostrar este apoyo activo y tienen que defender también activamente por cambios jurídicos para garantizar que los derechos jurídicos de la juventud LGBTIQ más están protegidos. Los aliados, individuos o organizaciones también deberían colaborar más con otras organizaciones LGBTQI más o grupos juveniles para mostrar y dar más inclusividad de estos grupos en nuestra comunidad. Y antes de olvidarme, también las instituciones que se dicen aliadas deberían promover más inclusividad en la toma de decisión y en los papeles de liderazgo, involucrando cada vez más a voces LGBTI en sus debates en relación a cualquier tipo de políticas o programas que les afecten. Y yo creo que todo esto, si todo esto que estoy contando se practicase, yo creo que la discriminación de los grupos LGBTI estaríamos mejor. Si los aliados dicen que quieren o hacen lo que dicen que quieren hacer, todo estaría mejor. Todos y todas creemos en una vida y tendríamos esta vida a la que aspiramos. Si los aliados que se dicen tal ponen en práctica lo que dicen. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Muchísimas gracias. Hola, Walter. Qué bueno que estás aquí. ¿Podrías hacer una pequeña presentación? ¿Te podrías presentar, por favor, y unirte a la conversación? Bienvenido. Walter. Hello, everyone. Hola a todos. Muy bien, estás con el vídeo. Bienvenido. Hello, are you getting me? ¿Me oyen? All right. My name is Hola, mi Walter. nombre es Walter. Walter Osigai, as you can see Walter on my Sigai, face. como ven en From mi Uganda. pantalla, soy de Uganda. I'm an advocate and a human rights advocate and Soy LGBTQ defensor advocate. de derechos humanos y de los derechos LGBTI. Soy miembro Global Queer Youth de la Red and Global de it's a Jóvenes privilege Queer. for Es un you to privilegio invite me to speak here
que me hayan invitado a hablar aquí, compartiendo nuestra experiencia de juventud africana para algunos de los miembros que están aquí, miembros de la red. Y estoy muy feliz de poder compartir algunas de las cosas y retos que están ocurriendo aquí en África. Está ocurriendo muchas cosas, tenemos que actuar. Estoy muy feliz, muy complacida de estar aquí con todos ustedes. Vamos directamente a los puntos del debate. Muchísimas gracias y como ya dije, muy feliz de estar con todos. Gracias, estamos muy felices también de que estés con nosotros y que estés participando. Ahora voy a ir a la primera pregunta para darte una oportunidad para que nos cuentes lo que hace tu organización. En primer lugar, también, bueno, primero prestarte toda la solidaridad con todo lo que está ocurriendo en Uganda. Yo soy de Burundi, algunos kilómetros de distancia de tu país, y estoy muy feliz de que estés aquí con nosotros. Bienvenida. Y por favor, comparte con nosotros un poco de lo que está pasando en tu país, la experiencia que estás teniendo como una persona queer. Gracias. Parte del trabajo que hacemos, yo lo hago con actividades coordinadas y voluntarias con la Red Global de Jóvenes Queer. Básicamente operamos nuestras actividades aquí en Uganda y el objetivo es empoderar a la juventud queer en Uganda en diferentes aspectos, mostrando liderazgo. Tenemos programas de liderazgo. Invitamos a diferentes personas para también ayudar a nuestros miembros. También tenemos programas donde les formamos en diferentes capacidades, como por ejemplo habilidades emprendedoras para que también puedan obtener una renta para sus iniciativas. También esto significa que estos jóvenes les ayudamos a un poco rellenar o superar esta brecha entre la legislación y estas personas, porque es uno de los retos que enfrentamos. Algunas de las cosas que hacemos, bueno, estas son las cosas principales que hacemos, sobre todo trabajo de liderazgo y mejorar sus capacidades y formarles también para darles habilidades emprendedoras para que puedan obtener una renta. Son estas iniciativas, no solamente el hecho de tener una organización, sino también poder que puedan ganar dinero, porque tenemos que pensar en la sostenibilidad, tienen que mantenerse. Esto es uno de los principales objetivos que hacemos en nuestra comunidad, que la mayoría de los miembros tienen sus organizaciones, sí, pero que no tienen el plan de sostenibilidad. No hay ningún tipo de plan para su sostenibilidad. Por lo tanto, la idea es darles habilidades, también de clases de mentoría, para que puedan también obtener capacidades, por ejemplo, ecológicas. Sabemos lo que está ocurriendo con el cambio climático que nos afecta a todos. O sea, la formación en habilidades ecológicas o listas para estar en este mundo afectado por el cambio climático es algo que hacemos aquí también en Uganda, en nuestra organización. Muchísimas gracias. Walter Ude Adeneji Ayedeji, you're welcome. The network is not Walter, me dices que tu internet tiene problemas. A ver. Pero bueno, sí, pudimos escucharte. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Gracias también por el compromiso que muestras. Walter, me gustaría volver a ti y preguntarte, primero, darte la enhorabuena por todo lo que haces y por la estrategia de resiliencia que has compartido con todos. Pero también me gustaría preguntarte justo ahora que, bueno, pensando en estas iniciativas lideradas por la juventud, ¿cuáles son las estrategias o enfoques creativos que has utilizado para maximizar el impacto del trabajo que realizas
en estos entornos muy limitados de recursos. It's all Bueno, about pues sustainability todo and tiene que ver for con you to be able to sostenibilidad maintain your y enterprise, poder you mantener have to tu integrate empresa. Para esto income tienes que aspect primero whereby presentar, you introducir make some el aspecto products, then económico. you can sell off those products. Algo, You por can ejemplo, que have products puedas like vender. Productos, por ejemplo, como like sanitary pads that you can be able to be reused another time. por ejemplo, Those are las some of the products compresas, por ejemplo, que se puedan reutilizar. Ese es el tipo de productos que estamos pensando. Por ejemplo, también we're also introducing an aspect of tourism. estamos también Touareg safari introduciendo también lo de los safaris Tuareg trips for people para to que las go personas and reserven los viajes, los safaris, para que las personas también tengan esta experiencia en Uganda. Ustedes saben que Uganda tienen muchos parques nacionales, hay muchos Tuaregs. También hacemos ese trabajo, este negocio con safaris para que las personas también puedan reservar a través de nosotros, de nuestra organización, safaris book for their trips. Book for their en trips sus using viajes, the available cars. utilizando So with that, lo que with that, we tenemos have a income disposición, generation los coches que tenemos a disposición. Con esto también podemos obtener un renta, reusable pads that can be ingresos. reused, and also we Por also ejemplo, introducing productos visual reciclables y también esto, por ejemplo, la fotografía, el trabajo en eventos. Estamos empezando también a ampliar nuestros negocios para hacer también eventos, pero justo ahora estamos trabajando mucho con fotografía. Con esto las personas pueden usar nuestros servicios. Tienen un evento, pueden contratarnos para hacer la fotografía de los eventos. Ese es el tipo de iniciativas que realizamos. Con esto podemos generar ingresos de estas actividades y poder mantenernos, porque no podemos depender apenas de la organización solo. Tenemos que buscar actividades que nos permitan ganar un ingreso para sobrevivir. Gracias. Thank you, Walter. I think, Gracias, we're Walter. already Yo creo que in ya the estamos 2069. embarcándonos en la agenda, Where we having more young people, en la nueva generating jobs and agenda de la Unión Africana con estos jóvenes y estas jóvenes africanas haciendo este tipo de actividades. Las alianzas desempeñan un papel importantísimo. Desde el punto de vista de lo que tú piensas, de tu opinión, ¿cómo deberían ser estas alianzas y cómo pueden estimularse a nivel individual y a nivel institucional, en tu opinión? El papel de las alianzas. Gracias por esa pregunta. En primer lugar, las alianzas eficaces tendrían que ser alianzas que puedan colaborar, donde podemos tener una colaboración, una alianza y un intercambio eficaz de recursos, de información de toda la comunidad LGBTIQ+. Ahora tenemos un problema que es la falta de información. Este es nuestro problema. Por lo tanto, la idea es crear esta plataforma para que podamos compartir información y recursos, no solamente recursos también educativos, para que podamos invertirlo en nuestro crecimiento, para que podamos también mejorar a los y las jóvenes queer que están todavía en el colegio, para que podamos también colaborar creando también proyectos juntos, para que podamos también entablar alianzas y definir actividades. En mi opinión, es esto lo que una alianza eficaz debería ser. Claro que los aliados pueden tener un gran impacto en lo que hacemos. Si en una organización, por ejemplo, tienes un enfoque de educación y hablas, por ejemplo, de los derechos sexuales y de reproducción, este aliado que tienes con esta persona o con otra organización debería poder crear un impacto en tu organización o debería poder cambiar tu vida de tu condición actual a una condición mucho mejor. Por lo tanto, yo creo que las alianzas eficaces significa que esta relación entre tú y estas otras personas pueden crear, de hecho, un impacto en tus vidas.
Gracias. Thank you so much. So now I have a Muchas question gracias. for Ahora tengo una both of pregunta you. And para Prince, ambos. I think I will put you on the spot. Prince, primero te voy a poner aquí un poco en... A ver, te voy a poner aquí también para que todos te vean. Te voy a destacar tu cámara. Creo que hemos perdido a Prince. Lo perdimos, sí. Bueno, Walter, That question will be for you as you la pregunta no se va a ir para ti porque so estamos esperando por considering the Prince. African context, Considerando el contexto africano, what are the most pressing challenges ¿cuáles son los retos más urgentes a la hora de alcanzar los derechos iguales y la inclusión de la juventud LGBTQI+? ¿Y cuáles son las acciones que los gobiernos y las diferentes organizaciones deberían también hacer para poder alcanzar estos objetivos? Come again. Perdón, ¿puedes por favor repetir la pregunta? Sí. Looking at the African context, Viendo el contexto africano, ¿cuáles son los retos más acuciantes a la hora de alcanzar los derechos humanos y la inclusión social para la juventud LGBTQI+? When you talk about the African context, it's a bit complex because when you talk about the African context, it's most of the challenges. El hablar del contexto africano es bastante complejo porque la mayoría de los obstáculos a los que nos enfrentamos tienen que ver con la política, el aspecto social, el lenguaje, la cultura, etc. Y por ello, también tenemos que tomar en cuenta el aspecto legal, la cultura. Sabemos que África como continente es un continente bastante diverso en cuanto a la cultura, con personas con diferentes valores. Entonces, cuando se habla de la igualdad de los derechos humanos, es muy difícil cambiar la mentalidad de las personas y en lo que han creído toda su vida. Entonces, el desafío más grande yo diría que es la cultura. La cultura de la comunidad LGTBIQ, ya que en África la mayoría de nuestros problemas son vinculados a la cultura y cómo cada grupo, cada comunidad defiende la cultura que tiene. Y esto va ligado también a la mentalidad de las personas. El impacto de la cultura también se agrava por la política. Y luego tienes el aspecto legal, donde se crea aún más marginalización de las comunidades LGBTIQ. Let me give an example. The Constitution. Y te puedo dar un ejemplo. La Constitución habla en Uganda al menos, habla de cómo se debe respetar la igualdad de las personas, pero en realidad no es así. Y por supuesto tenemos otros problemas como la falta de oportunidades, de recursos, la falta de acceso a las oportunidades, a la educación, falta de información. La falta de información también es un problema, falta de datos. But basically, the problem is in the culture, political, and the social aspect of it. Tenemos aspectos políticos, sociales y culturales. Entonces, gracias. Gracias, Walter. Prince, I will be turning over to you and asking you what you, in your assessment, what are some of the Te voy a pressing hacer la misma pregunta, Prince. Quisiera saber cuáles son los desafíos más importantes para alcanzar la igualdad de derechos entre las personas y los grupos LGBTIQ steps can allies y qué take to address them, but also organizations? ¿Qué podemos hacer como organizaciones para abordar estos desafíos? Thank you, Star.
Well, with this particular question, I'm just gonna Es una pregunta bastante what we're difícil. facing currently on legal barriers that has, Quisiera hablar de las barreras legales a las que nos enfrentamos hoy en día para lograr la inclusión social de las personas LGBTIQ en Ghana. Cuando hablamos de barreras legales, hablamos de el movimiento anti-LGBTIQ que ha tenido un impacto bastante grande para poder lograr nuestros derechos. Y como comunidad tenemos una presencia bastante grande en línea, participamos activamente, pero no podemos expresarnos libremente en las redes sociales And pub bans as as a por term miedo that a reacciones negativas. used to describe when you are being catfished on social media. Let's say, for instance, you are Y en los medios, en las redes on sociales, Grindr or Tinder, se nos and acusa you muchas find yourself, veces being catfished, or I don't use the word lured, but like de muchas cosas y no nos you dejan know, you end up expresarnos being catfished at libremente. home, and if you don't take care, your Y things, si no your tenemos phones will be taken, cuidado, you'll be beaten, eh, you'll be on nos vamos a you'll be exponer a palizas, a que nos insulten, a que maybe you nos find hagan yourself cualquier tipo de daño, incluso these things hasta que nos are maten. these things are some of the Entonces, issues or some of estos the son challenges algunos de currently los facing our abusos country, que están ocurriendo en and el país you're also supporting actualmente. your home address, your identity, your phone number, Y tenemos que tener mucho cuidado con nuestra información other personal, people to nuestra track. dirección, nuestro teléfono personal, nuestro teléfono móvil, por ejemplo. Tenemos que tener mucho cuidado con esta información, ya que pueden ser utilizadas en nuestra contra. Y muchos de estos hechos han agravado la situación de abusos físicos y psicológicos contra la población LGBTIQ. Y para poder abordar esos temas mejor, creo que los gobiernos tienen que participar mejor, tienen que trabajar más para reforzar y poner en vigor leyes que protejan, a las personas LGBTIQ de cualquier tipo de discriminación a través de la educación, en los servicios públicos también, y utilizando las organizaciones internacionales y las alianzas con ellas para poder continuar apoyando a los grupos de jóvenes LGBTIQ para crear conciencia sobre nuestros problemas y crear más recursos para abogar por el cambio de políticas. Gracias. Yeah, I mean, I think this is a great call, and really concrete, actionable steps Y provided. muchas gracias. Creo que estos pasos son pasos muy concretos a seguir. And the Prince, be ready for the Q&A. Walter y Prince, entonces les pedimos que se mantengan atentos y listos para poder responder a las preguntas al final de la sesión. Ahora vamos a pasar a nuestro próximo panel con Obioma y Omar. Please take some minutes to share about what you, Por favor, about your compartan and what you do. con nosotros qué hacen, quiénes son, por qué están aquí. Estamos aquí para celebrar, pero también para aprender de las lecciones aprendidas en otros continentes en cuanto al activismo LGBTIQ. Tienes la palabra, Obioma. Hello, everyone. It's good to join this Muchas discussion. gracias. And Estoy feliz de estar aquí en esta conversación y quisiera decir que es muy importante hablar de nuestra presencia, la presencia de los jóvenes, de la juventud, sin olvidar el futuro. Yo soy Obioma Shubike, trabajo con el movimiento Intersex en ILGA Panáfrica, además de liderar varias otras organizaciones como Intersex Nigeria. En mi organización trabajamos para abogar por las personas intersex, incluyendo el derecho a la autonomía corporal, autodeterminación y integridad corporal. Y también buscamos protecciones y la promoción de las protecciones de su trabajo a nivel nacional.
y también temas como la interseccionalidad, más allá del ser intersexual. Nigeria, and I'm happy to be here. Thank you. Eso es lo que hacemos principalmente en Intersex Nigeria. Muchas Hi gracias. everyone, my name is Omar Tanre. Thank you so much, Obioma. Gracias, Obioma. Gracias, Obioma. Ahora le damos la palabra a Omar. All right. Hi everyone, my name is Omar. Hola a I'm todos, based soy in Omar Barcelona, Fanriene. and I am from Namibia. Mi pronombre es ella y soy de Namibia y estoy feliz de estar aquí. Spaces like this always re-energize Espacios me as an como activist este and siempre reveal me from other entregan perspectives mucha as well, energía como the activista. questions that are coming through. So Gracias a las preguntas constructivas que recibimos y el poder de la juventud, especialmente en África, la juventud africana. Muchas gracias. Yo soy gerente de programas en la iniciativa queer de la juventud en África y trabajo a nivel nacional y a nivel local. Entonces, les puedo contar cómo estamos movilizando nuestras voces para amplificar nuestro movimiento en la región. Y como alguien que viene de Nigeria, de Namibia, perdón, donde las comunidades no están tan suprimidas como en el resto de África, para mí ha sido muy empoderador trabajar con activistas queer que trabajan en regiones donde existe mayor supresión, mayor opresión. Tenemos mucho trabajo que hacer, pero hay mucha resiliencia en las comunidades y algo que de lo que siempre nos podemos sentir orgullosos es que hemos pasado por colonialismo, del colonialismo a el movimiento queer que existe hoy, que resiste a los poderes que nos oprimen. Namibia, nuestra organización en Namibia es una organización de base que surgió de la necesidad de llevar casos legales a los tribunales que tenían que ver con personas LGBTI y para crear también comunidades y forjar políticas para apoyarnos. Hemos planificado desfiles, participación de las comunidades mediante protestas, movilizaciones, para poder hacer oír nuestras voces, no solamente al Parlamento, a los tribunales, a la calle, sino también en todas partes. Voy a dejarles algunos vínculos para la organización para que puedan informarse más sobre lo que hacemos, pero les doy las gracias por esta oportunidad de hablar aquí hoy. I think that we can just quickly jump on the first question. Muchas gracias, Omar. Creo que podemos pasar directamente a la primera pregunta, que es, ¿puedes compartir algunos de los desarrollos o avances legales en cuanto a la juventud LGBTIQ más en tu región, en tu país? ¿Cuáles han sido los desarrollos alcanzados hasta ahora? ¿Qué estrategias de defensa nos puedes compartir? Gracias. Omar, over to you. Okay, so can you just Omar. repeat the question again? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Can you share insight ¿Puedes into compartir some algunas concepts ideas, algunos avances, desarrollos en cuanto a and what are los marcos legales para la juventud LGBTIQ más en tu región, en tu país? Y algunos ejemplos de lecciones aprendidas. Bueno, en Namibia hemos tenido más de 9 casos de personas LGBTIQ más en los tribunales, desde la brutalidad de la policía hasta los ataques contra personas trans, o también asegurarnos de que los matrimonios del mismo sexo sean reconocidos legalmente y que sus hijos también se reconozcan. Tenemos casos en los tribunales que intentan descriminalizar muchas leyes que ya son obsoletas y que deben cambiar. Hemos cambiado muchas cosas, por supuesto hemos tenido mucha resistencia, pero nos hemos empoderado a través de estas actividades.
Y todos estos casos nos han enseñado mucho y hemos aprendido también que esto nos da la visibilidad como comunidad LGBTIQ+, cuando ya sea si operamos en un país opresor o un país más libre, donde podemos alzar la voz sin problema, nuestra arma más fuerte como comunidad y aliados es nuestra visibilidad. And holding a government state-sanctioned El arma homophobic más poderosa con la que contamos es nuestra visibilidad, porque el objetivo principal de estas leyes anti-LGBTIQ y de gobiernos y los movimientos anti-LGBTIQ y extremismo religioso es dejarnos en las sombras, dejarnos marginalizados de la sociedad y de vuelta al closet, como quieren hacerlo. Pero nuestra visibilidad nos permite ganar espacio y agrandar estos espacios de representación para que podamos salir de las sombras y asegurarnos de que ya no seamos suprimidos como grupo o como comunidad. Tenemos que encontrar maneras de ampliar las voces queer, de contar nuestras historias, alzar las voces. Y esto es muy poderoso. Y no lo digo de manera aislada, porque sé que muchas personas en la región también trabajan en contextos muy peligrosos, donde no podemos contar nuestras historias, no podemos alzar nuestras voces. Pero ya sea contando nuestras historias o compartiendo con otras personas, organizando eventos en lugares públicos, por ejemplo, la visibilidad siempre será nuestra herramienta más poderosa para salir adelante. Gracias. Powerful. Obioma. Muy bien. Poderoso mensaje. Obioma, ¿nos puedes contar algunos desarrollos legales o desafíos a los que se han enfrentado las personas LGBTIQ más en tu país o Thank you región? so much, sir. And Gracias. Omar has actually pointed out Omar ya some of the areas mencionó which algunas maneras sometimes importantes de we pursue continuar activities where avanzando con individuals. nuestras estrategias en la región. I won't go in depth to talk about the legal Por lo developments. tanto, no voy a hablar en You can detalle de los see desarrollos legales, pero sí les Kenya's puedo dar President algunos William Ruto ejemplos. En actually Kenia, recientemente, la gave Corte the Suprema independent law against the aprobó una government. ley I would say against the government because the fight was contra el actually gobierno también, porque la lucha era contra el gobierno para same-sex descriminalizar relationship. las relaciones del mismo sexo, entre personas del mismo sexo. Final say. We see where sometimes after the Supreme Court has made, have given their verdict, the public and even the government still infringe on those particular rights that the government has actually. Y los gobiernos siempre continúan intentando Then we can also see in Nigeria recently, the court also ruled for freedom of expression and assembly for LGBTQ callarnos persons. y Even intenta suprimir nuestra libertad de reunión, de asamblea y de alzar nuestras voces también. Because we are like, oh, if we test it, people will be aware that, oh, the court has given us this verdict and they might go back to strategize. But it's a victory. Y siempre existe el temor de que los gobiernos están en nuestra contra, pero ya estamos viendo lo que ha pasado, por ejemplo, en Mauricios en cuanto a la descriminalización. Entonces vemos que aunque hemos tenido mucha resistencia en cuanto a los temas legales, y ya que los tribunales y la corte son la última instancia de cualquier litigio, es allí donde podemos buscar que se respeten nuestros derechos. En muchos países africanos es muy difícil luchar legalmente por nuestros derechos, pero al menos esos países, algunos países ya han mostrado desarrollos al respecto. También han habido muchos avances legales que no podemos olvidar, incluso en Kenia. Legal, reform that is Hubo una going to reforma legal reciente que entrará en vigor y que va a integrar mejor
la agenda de las personas intersexuales, por ejemplo. También se han adoptado nuevas resoluciones para la promoción y la protección de personas intersexuales. Entonces vemos que en la Unión Africana y en muchos países africanos ya se están viendo muchos avances, se está rendiendo cuenta mejor. Is to show that the work that advocates Estamos LGBTQI viendo un progreso mayor. and the fight for our freedom is not in vain. You know, sometimes people say, "Oh, you have been fighting for a very long time. When are we going to get this Y freedom?" Sometimes seguimos luchando por nuestra libertad, y la libertad de la que estamos hablando quizás no llegue inmediatamente, pero past advocates and even older experienced advocates, not in terms of age per se, but in terms of work, have put in for a very el long trabajo time. que se ha So, hecho I would say lo that llevamos we haciendo can por also mucho tiempo build on this advocacy y tenemos que practices is to continuar reinforce reforzando nuestras estrategias y crear nuevas estrategias y qué hemos hecho, cómo lo podemos hacer mejor. Nos estamos enfrentando al rechazo y a la opresión de muchos grupos fundamentalistas religiosos y por lo tanto tenemos que saber cómo reaccionar y cómo podemos mejorar nuestra manera de operar para poder avanzar y también hacer frente a los opresores. Yo sé que los opresores tienen muchos recursos y nosotros a veces no tenemos tantos recursos. Pero el tipo de presión al que nos enfrentamos como comunidad no refleja los recursos que tenemos a disposición. Think of how we can create more cross-movement relationships. Por lo tanto, tenemos que crear relaciones a través de los movimientos, con la juventud, con los adolescentes, con las mujeres, grupos de mujeres que creen en el feminismo, por ejemplo. Tenemos que fortalecernos mutuamente. Esto se centra en la juventud. La juventud es más energética. La juventud puede aprender de los otros movimientos y necesitamos más apoyo, más recursos y más voces y más espacios. Porque cuando hablamos de espacios, no se trata solamente de asistir a eventos y conferencias, sino que se escuchen nuestras voces, que se escuchen nuestras iniciativas. Los jóvenes y las jóvenes somos muy creativas, tenemos mucha innovación y tenemos que aprovechar esta creatividad para saber qué podemos hacer mejor, cómo podemos utilizar los medios de comunicación para predicar nuestro mensaje, porque siempre el obstáculo ha sido que África So we have to show them that queerness actually, if we look at it, queerness actually originated from Africa. Because our culture over time have always encouraged queerness, have always encouraged people to be themselves. So we have to also prove to them that tenemos que probar que el movimiento queer también existe en África, aunque no se hable de ello. El movimiento queer siempre ha estado presente en África y tenemos que tener más activistas que se unan a la causa, porque lo que hemos visto recientemente es que muchos activistas queer no están dispuestos a trabajar por miedo a lo que pueda suceder. O a veces trabajan 5 o 6 años y ya no quieren continuar. Por ello tenemos que continuar apoyando, continuar trabajando. The work that we do is not only about burnout, that we can actually be, you can actually be like a path of unity. Para evitar el burnout y para evitar el agotamiento, tenemos que demostrar más solidaridad y más unidad. Gracias, Obioma. Después de eso, no sé si hay alguna otra pregunta, pero le quisiera preguntar algo a Omar.
the place of the youth in Tú contributing. hablaste del lugar de la juventud al contribuir a los cambios que están sucediendo. Y quisiera saber qué piensas o si conoces alguna iniciativa liderada por la juventud que ha tenido éxito con sus campañas, proyectos y contribuciones al cambio de las políticas que quieras compartir con nosotros. Definitely. Thank you so much for the question. So youth-led Y gracias initiatives por la pregunta. are often Las formed by iniciativas other lideradas por la organizations, juventud, right? Let's remember that in any country across the world, the youth como en are cualquier voting lugar del different mundo, ways, la in juventud but the youth also son vote at the lower rate than the other quienes voters. So in trabajan Namibia, we are about 44% in the 2011 census. que trabajan más y que son una parte, una porción más muy grande de la población. Nosotros en mi país al menos tenemos el 44% de los votos, pero solamente el 22% de los jóvenes de los y las jóvenes votan o están registrados para votar. Entonces, sí, en muchos países, especialmente en Namibia, no hay oposición para que podamos votar. Pero sí, nos referimos a otros países como Uganda. Bobby Wine era alguien que yo admiraba mucho, por ejemplo, y me parece muy triste ver cómo el partido de Bobby están hablando en contra de nuestros derechos. ¿Y qué vamos a hacer si gana las elecciones? For so long are doing, and that is just corruptly funding their pockets, because these opposition parties have an opportunity Estos to partidos de oposición tienen la oportunidad de enfrentarse al status quo. Entonces, pienso que la juventud está un poco dividida en cuanto a la política, pero si demostramos a los políticos que tenemos el poder de sacarlos de las elecciones y que si no nos escuchan y que no escuchan nuestras peticiones y lo que queremos de los gobiernos, tenemos el poder de sacarlos de sus posiciones, porque tenemos una gran mayoría, una porción bastante importante de votos. Y también tenemos que demostrar que como personas queer también podemos participar en la política y tener un puesto en el parlamento fácilmente. Entonces, solo necesitamos el apoyo para hacerlo. Las iniciativas lideradas por la juventud están a la vanguardia de los cambios de políticas. Influence legal and policy reforms. These can include awareness campaigns, educational programs, community organizing Para efforts. influenciar las políticas. Y también podemos movilizar de esta manera a movimientos sociales para amplificar nuestras voces. Y recuerdo una vez cuando el gobierno nos cortó internet para intentar detener nuestros esfuerzos. Hasta eso han llegado. Entonces, les voy a dejar un enlace para algunas de las organizaciones con las cuales yo colaboro para que puedan ver la cuenta de Instagram y vean cómo nos movilizamos y lo que hacemos. No solamente en cuanto a en casos legales, en tribunales, sino que también trabajamos con grupos de mujeres, con el movimiento para el aborto y muchos otros movimientos, y pueden utilizar nuestras redes sociales para ver cómo nos movilizamos y cómo podemos instar a la juventud a que escriba textos, editoriales. Yo tengo un equipo de jóvenes que siempre lee los periódicos en Namibia para ver si se ha escrito algo sobre nuestro grupo, etcétera. Y una de estas personas es la maquilladora oficial de la primera dama en Namibia, y tenemos muchas personas en posiciones importantes
qué actividades que están haciendo personas queer, y cada vez que existe algo o que surge una noticia de alguna persona queer logrando algo, lo queremos hacer conocer. Queremos que esto continúe. Use to amplify your Estas herramientas son mini herramientas como el Canvas que puedes utilizar para organizar tus iniciativas de organización. Por tanto, sí, yo veí que Prince tiene la mano levantada y yo conozco muy bien el trabajo de Prince en Ghana, que también es muy, muy importante. Igual le paso la palabra a Prince muy rápidamente. Hi, Omar. Oh my God. Omar, ay Dios mío, qué locura, pero bueno. Touch based on the Sí, tú power hablaste of de the cómo la incidencia en las redes sociales tiene un papel importantísimo guidance a la hora de defender los cambios jurídicos y sociales. Tú dijiste por qué eso es la razón por la cual los gobiernos están intentando hacernos callar. Y yo creo que es importante, sí. Y tenemos que tenerlo todos y todas dentro de nuestras conversaciones. Ghana está pasando por este proyecto de ley. Igual vamos también a pasar por este cierre del Internet, porque bueno, claro, nuestros derechos se están violando y no podemos permitirle al gobierno que nos obligue a no hacer oír nuestras voces, a no alzar nuestras voces y contar lo que está ocurriendo en nuestro país. Por lo tanto, yo creo que sí, que es vital tener estas conversaciones y ver cómo podemos realmente desarrollar y entablar estas alianzas cuando todo esto ocurre. Básicamente, cómo podemos responder a la hora de evitar ese tipo de problemas en nuestro trabajo de incidencia o nuestras actividades a favor de los derechos humanos. Gracias. Muchas gracias, Prince. Bueno, pues ahora estamos casi quedándonos sin tiempo. Y yo creo, bueno, la próxima vez tenemos que tener 2 horas para esto, porque hay muchas lecciones, mucho conocimiento que deberíamos compartir como jóvenes, organizándose políticamente, viendo la creación de espacios seguros, entablando y fortaleciendo la resiliencia. Hay muchísimas cosas que podemos compartir entre nosotros, muchas contribuciones y aportes. Voy a pasar a 2 preguntas. Shalak, de India, bienvenida. Shalak, veo tu mano levantada. Hola, ¿me oyen? Soy Shalak. Hola, sí. Me encanta lo que estás llevando en el cuello. Me encanta tu collar, Omar. Muchas gracias. Gracias, claro. Apreciar también lo que los otros y las otras usan también es muy bueno para nuestra creación de cohesión. Muchísimas gracias, Halak. Gracias. Pero no son perlas, esto me lo compré en el barrio chino, no son perlas reales, ¿eh? Que no te engañen. Bueno, les pediría, si no tenemos ninguna otra pregunta, me gustaría que, bueno, que nos den algún tipo de reflexión ya ahora preparándonos para el fin de este panel tan rico y espero que no sea el último que Oscar y su equipo organicen. Espero que sea el primero de muchos porque hay una riqueza de conocimiento dentro de este grupo. Te paso la palabra, perdón. Perdón, yo te pido perdón, pero si me permiten, hay 2 preguntas que están en la sesión de preguntas y respuestas. Me gustaría responder muy rápidamente antes de acabar. Alguien preguntó sobre la tasa de la terapia de conversión en las naciones africanas.
Si me permite responderlo rápidamente, yo creo que tenemos que dejar de llamarla práctica de conversión, porque la terapia de conversión un poco, si lo llamamos terapia, un poco normaliza la conversión y no tiene nada normal sobre una conversión coerciva en las personas queer, pero las prácticas de conversión son bastante prominentes en el continente africano, aunque realmente no parece lo que muestran en los medios de comunicación en Estados Unidos, por ejemplo, unas prácticas, por ejemplo, como mandar a personas a campamentos religiosos para convertirlos. Pero sí que ocurren estas prácticas de conversión en África. En Namibia, recientemente hubo un artículo en uno de los periódicos del país donde una de las tribus tradicionales tomó unos 100 hombres y los llevó al medio del bosque, enseñándoles masculinidad y les enseñaban diferentes cosas que tenían que hacer. Era básicamente como un campamento que íbamos en el colegio. La idea era, bueno, para mostrarles liderazgo, pero realmente lo que les mostraba a los hombres a ser hombres. Y había niños tan jóvenes como con 9 años en este retiro, por llamarlo de alguna forma. El ministro de Medio Ambiente, fue el Ministerio de Medio Ambiente que patrocinó este evento dándoles la alimentación del programa. Y básicamente son tribus tradicionales para apoyar a estas tribus y estas tradiciones y su cultura, pero no había nada tradicional. Estaba totalmente equivocado porque eran prácticas coercitivas, promoviendo la masculinidad tóxica. No les enseñaban a los hombres a ser hombres. Pero bueno, sí, tenía muchísimo orgullo diciéndole, mira, le estamos enseñando a estos niños a que repelan, a que rechacen la homosexualidad. Esto es algo que sí que ocurre y es algo que nuestro movimiento también tiene que estar más atento, sobre todo con el resurgimiento del evangelismo y también ese tipo de extremistas religiosos. Y la otra pregunta que me gustaría también contestar tiene que ver cómo dónde recomendamos que alguien que quiera obtener más información sobre asuntos para la juventud LGBTIQ en Uganda. Hay una organización llamada Let's Walk Uganda. Es una organización liderada por la juventud queer en Uganda, que también es un poco una competidor para oponerse a este proyecto de ley contra la homosexualidad. Estoy aquí compartiendo en el chat su dirección de Instagram. Sigue, por favor, su trabajo. Entra en contacto con ellos también si tienes alguna pregunta. Y también la misma pregunta de esta persona tiene que ver cómo ayudar a las personas LGBTQI en Uganda con inmigración. Yo creo que también es una buena organización para hacerles llegar tu pregunta. Gracias, muchísimas gracias, Omar, por lo que has contado. También me gustaría aprovechar el tema de la práctica de conversión. Alguien también preguntó sobre eso. Sí, claro que las personas intersex también practican estas prácticas de conversión, porque cuando las defines no solamente como algo que no es específico, es cualquier tipo de práctica que intenta hacerte conformar a lo que se espera de ti o a lo que a quien quiera convertirte, quiera conformarte a, pues, a ser más heterosexual o a ser más masculino o femenino. Por ejemplo, para una persona intersex tenemos una práctica de conversión, como por ejemplo la mutilación, también el hecho de llevarte a la fuerza a las iglesias para también rezar contra esta maldición o ese tabú. Y esto no solamente ocurre en África, también somos aquellos de los que no se sabe nada. Esto ocurre en los pequeños pueblos donde el trabajo de incidencia no tiene alcance. O sea, no podemos limitarnos a un tipo específico de práctica. Cualquier tipo de práctica que sea dañina, que sea nociva a cualquier persona queer contra su autonomía corporal o con cualquier otro tipo de práctica que vaya contra nuestras características sexuales o nuestra identidad de género, esto es una práctica coercitiva. La idea es que a veces tú mismo no puedes ser la persona que te va a ayudar. Tienes que buscar apoyo de otros, de personas de confianza, organizaciones de confianza que puedan ayudarte ayudarte a combatir este trauma mental. Todos los que han pasado una práctica de conversión pueden decirte la trauma
el trauma mental que se queda es algo muy profundo, es algo que tiene que ser condenado. Ha sido el tema de campaña durante décadas en África. Yo sé que TIES también en Nigeria ha hecho mucho trabajo en este sentido, también otras organizaciones en Kenia, y su documentación tiene que ver con esto. Y si buscan o encuentran a alguien que ha pasado por alguna práctica de conversión y no saben cómo buscar apoyo, la idea es que entren en contacto con alguien que está en estas organizaciones que luchan por los derechos de la comunidad LGBTQI+. Y otra cosa que quiero decir antes de irnos es que para la juventud queer en África, sobre todo para los jóvenes y las jóvenes queer en África, yo creo que es un buen momento para estar vivos porque somos más audaciosos, somos más atrevidos que nunca. No quiero, bueno, perjudicar el pasado, porque claro, el pasado también no lo conocemos también. Ahora sí que sabemos muy bien quiénes son los enemigos. Los conocemos muy bien y los conocemos de diferentes perspectivas y ángulos, incluso aquellos que quieren pasarse como aliados. Por eso yo digo que es el momento de que tenemos que estar más unidos, necesitamos estar más unidos porque llegando y estando más unidos podemos alcanzar muchísimas cosas en África. Muchísimas gracias. Thank you so much, Obio. Muchas gracias, Obioma. Prince, Prince, ¿quieres dar unas últimas palabras antes de dar por Thank you so encerrada much, Star. I la am reunión? really, Bueno, muchísimas gracias, Star. you know, Yo I just want to realmente, mira, say yo me thank you very siento much muy for feliz the y con muchísima opportunity suerte de ocupar y you know, compartir este espacio the con ustedes. opportunity and also Es to un learn honor from the realmente oír excellent y conocer la work in your experticia que country. ustedes tienen I just have a y el few trabajo que words realizan en to sus países. Yo end tengo algunas and palabras sí, que to say decir that y me gustaría being decir que LGBTQ ser plus eh, equals de la also comunidad you LGBTQI know, más no LGBTQ es plus todo lo que youth, we have somos. dreams and La juventud aspirations, LGBTQI and más ladies tenemos and gentlemen, sueños y aspiraciones que han sido y están siendo manipulados por la opresión, por el abuso y por la discriminación. Mi comunidad continúa enfrentando este tipo de abuso de la sociedad y nos faltan los derechos humanos para que podamos vivir nuestras vidas de forma abiertas. A veces me pregunto, ¿es para esto que estamos aquí? Y realmente lo que tenemos que hacer es continuar trabajando en nuestro trabajo de incidencia. Estoy diciendo de incluso la comunidad LGBTQI+, los queers que también están sintiendo discriminación dentro de la comunidad LGBTI. Aquellos, por ejemplo, que tienen problemas sociales, económicos, los que están desempleados. Vamos a unirnos para apoyarnos a todos, a las iniciativas de los y las jóvenes queer, sobre todo en los procesos de toma de decisiones y allanar el camino para los agentes del cambio para que realmente en África podamos alcanzar nuestra ambición. thank you so much, Prince. That's a vibrant call. Muchísimas Walter gracias, Sigai, Prince. Walter, Osigai, maybe you have a word to close out this event. gracias. Desgraciadamente no puedo abrir mi cámara porque tengo muy poca internet. Pero bueno, lo que quiero decirles es que no tenemos que rendirnos. Si queremos alcanzar algo, tenemos que continuar. Tenemos que continuar. Si nos rendimos, somos las que vamos a sufrir las consecuencias. Tenemos que continuar luchando, pero también les hago un llamado a que más aliados se junten a nosotros, a la juventud queer en África, porque sentimos que a veces no hay demasiada gente de África representados en este tipo de foros, como por ejemplo también en foros como las Naciones Unidas. Parece que no, a ver, no sé lo que los otros piensan, pero me gustaría un día ver a alguien de aquí que esté hablando en la ONU, haciendo llamamientos a los líderes globales a que actúen, a que hagan algo para proteger a la juventud queer de África en relación a las leyes que se promulgan
y a los estatutos que defiendan los derechos de los y las jóvenes queer para que podamos vivir de forma igualitaria y acceder a todo lo que el resto de la sociedad tiene acceso. Si esto y cuando esto ocurra, claro que estaremos empoderados y podremos sobrevivir. Pero lo más especial para la gente joven que está aquí presente, sé que la mayoría de los que están aquí somos jóvenes. Ahora lo que podemos ver son oportunidades. Tenemos que compartir las oportunidades existentes con estas personas para que ellos puedan crecer y desempeñar un importante papel en sus sociedades. Por eso estoy hablando también de los recursos. Estamos hablando también de la necesidad que tenemos de los colaboradores que nos ayudan. Creo que perdimos a Walter. Lo que quiero decir es que tenemos que hacer un llamamiento a los líderes mundiales porque no tenemos a nadie que nos represente y por lo tanto no tenemos acceso. Estoy haciendo un llamamiento a los jóvenes también que hacen y que lideran estas iniciativas fantásticas que tenemos que continuar. No quiero hablar demasiado, pero la mayoría de lo que estoy diciendo creo que se aplica a todos y a todas. Muchísimas gracias a todos los que están aquí. Por favor, no se rindan en esta lucha, porque un día vamos a conseguirlo. Por favor, continúen luchando. Muchas gracias, Walter. Yo creo que ahora, bueno, perdimos a Star también en estos últimos segundos y con esto me gustaría decirles, bueno, voy bueno, primero a asumir aquí el micrófono y agradecerle a todo el panel. Deberíamos tener más de una hora para hablar. Muchísimas gracias a todos. Voy a continuar en contacto con todos los que estuvieron aquí para ver si podemos colaborar más. Si quieren encontrar alguno de los ponentes también, háganmelo saber. Voy a compartir la información y los datos de todos en un email. También les voy a pedir a los que estuvieron aquí, les voy a mandar un pequeño cuestionario para ver cómo podemos mejorar. Muchísimas gracias al equipo de intérpretes fantástico que han podido también estar con nosotros, sobre todo porque estamos trabajando en 2 idiomas. Con un montón de problemas técnicos que hemos enfrentado. Muchísimas gracias a todos por el tiempo prestado. Gracias a los y las ponentes. Muchísimas gracias a Star por la excelente moderación, especialmente porque fue un cambio de última hora. Nuestro moderador que estaba programado se puso enfermo y por lo tanto fue Star que muy gentilmente y amablemente aceptó la invitación para hacer la moderación. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Voy a cerrar el panel ahora dentro de unos segundos y les voy a mandar también cualquier tipo de contenido si lo necesitan y se lo quieren. Muchísimas gracias. Disfruten del fin de semana y si quieren también vamos a, bueno, es lo que me encantaría poder seguir colaborando en línea y también en persona porque todos estamos queriendo esto, ¿no? Poder vernos más presencialmente. Muchísimas gracias a todos. Adiós. Gracias. Thank you, everyone. I'm going to close this panel now. Thank you to our interpreters. Gracias a todos, gracias a los intérpretes porque nos pasamos el tiempo. Muchísimas gracias por haberse quedado. Gracias. Thank you all so much. Goodbye. Have a good Friday.